Quiero contarte esta anécdota. Tengo una camioneta, algunos la han visto, ya es un modelo atrasado que pues hemos conservado porque nos sirve mucho para acarrear cosas y pues para cualquier cosa ahí que se descompone el carrito, tomamos la camioneta y es un respaldo. Pero ha traído varias cosas. Las luces se prendían solas, la batería se bajaba y tenía que andar desconectándole. Las direccionales no funcionaban, el tablero ya no daba luz. Y yo lo llevé con un vecino ahí que él arregla mofles, pero yo sé que le sabe a todo. Y le llevé la camioneta y él se puso a arreglarle. Y me dijo, le voy a arreglar lo que no se prendan las luces. Y me la arregló. Y ya había quedado bien. Pero llego ya en la noche a mi casa, apago las luces, me meto y de repente se prende la luz. Y dice, ya se la llevo al día siguiente, me dice, pero es que le cambié, dice, le levanté, tiene unos como deditos de cobre, dice, le aumenté y había quedado bien, pero ya no. Y ahí está. Le digo, y aparte, pues no, ya no marca la gasolina, así marcaba, dice, bueno, la voy a desarmar, la desarmó toda. Y ahí estaba navegando, voy al día siguiente y la tenía toda desarmada, dices que ya le estoy checando todo. Bueno, me la armó, me la llevé y otras cositas no quedaron bien. Se la vuelvo a llevar toda la semana. Ya estaba él un poco desesperado. Dice, ¿sabe qué es lo que pasa? Que ya está todo bien desgastado. Tiene una especie de dientitos, dice, y estos al mover la palanca, pues activan los circuitos y todo eso, ¿no? Dice, pero están desgastados, ya les hice algunos aumentos, aparentemente quedaba bien y otra vez al ratito fallaba. Hasta que me dijo, ¿sabe qué? Dice, esta pieza, pues ya la anduvo él buscando y no la halló, no es fácil conseguirlas, pero dice, pues ya le traté de arreglar y no he podido. Entonces dice, la solución que le ofrezco, le voy a hacer otra vez, le voy a buscar, pero si no, vamos a meter directo un cable y con un interruptor para las luces y otro para las intermitentes y otro para varias cosas. Y qué difícil es cuando las cosas, amado, están tan gastadas. Pero yo entendí algo, amado. Yo dije, bueno, si no hay solución, entonces tenemos que tomar decisiones más grandes, ¿verdad? Remedios más, poner algo más directo, hacer un cambio total, entender que eso ya no funciona y que no lo puedo conseguir, pero sí hay una solución. Y me vino eso. Yo siempre he dicho, y hay un dicho que dice así, para grandes males, grandes remedios. Cuando algo no funciona, tenemos que hacer cambios radicales. ¿Sí? Y yo sé, este tipo de camionetas las consiguen mucho para hacer un proyecto, dicen, y ellos las quieren hacer lo más original posible, y yo eso pretendía que quedara lo más original, pero si no se puede, amado, voy a tener que hacer un cambio. Lo importante es que la camioneta funcione. Y en nuestras vidas, a veces hay cosas que ya se desgastaron, hay cosas que hemos intentado, hay cosas que hemos ido con el especialista, el experto, y no se han podido arreglar. Entonces tenemos que tomar decisiones a veces muy radicales. Porque si no, amado, yo puedo seguir con la camioneta como estaba, que la luz se prende, tengo que mover la batería, desconectarla, cada vez que me bajaba, abrir el cofre, quitarla y cerrarla. Esa fue mi forma de andar mucho tiempo, ¿sí? Luego que las direccionales no prendían, los cuartos de atrás no prendían, le movía un cablecito y a veces prendían y luego no prendían. Así anduve como medio año. Y muchas veces en nuestra vida andamos con detalles no arreglados y así vamos transcurriendo la vida, porque no queremos, en primer lugar, ir con el especialista que va a ir descartando cosas y tal vez llegue a la conclusión de decir, está muy desgastado, es imposible, pero hay otra solución. Y nosotros seguimos viviendo nuestra vida con cosas no arregladas. Entonces, amado, la pregunta es, ¿qué tanto queremos vivir así? Yo ya estaba harto. Afortunadamente ayer ya me la entregó en la noche, ya cuando me iba, 8:30, fui y estaba acabando de armar con su papá, trajo ayuda y aparentemente ahí quedó. Les sigo contando la historia la próxima semana, ¿sí? Allá la dejé en la casa hoy
Y a ver, vamos a ver ya el lunes en la noche que prenda las luces, voy a saber si sí. Anoche llegó muy bien, la apagué y todo, prendió el tablero, las intermitentes, los cuartos, las direccionales, las luces, todo estaba perfecto. Espero que así sea, porque no quiero que esa camioneta, el día que la ocupe, amado, no funcionen las luces. ¿Qué no quieres que no funcione en tu vida? Tienes que hacer cambios. Tienes que ir con el especialista y él te va a decir, y aún en ocasiones vas a tener que hacer cambios radicales que a veces parecen dolorosos, que salen del esquema que nosotros tenemos de las cosas. Entonces, yo te platico esto como una introducción, amado, por lo que voy a hablar. Yo le puse a este mensaje, lo he intentado pero no puedo. ¿Sí? Lo he intentado pero no puedo. Yo sé que muchos hemos intentado cosas, aún estando ya dentro del cristianismo, que nos han dicho que Dios puede arreglarlo, pero no ha pasado y no hemos podido. Y ahí están las situaciones y ahí están las circunstancias y estamos como yo con esa camioneta sin arreglar. Me acostumbré a andar así. A veces se la prestaba a alguien, le decía, nomás acuérdate de quitarle la batería, porque si no, y se les olvidaba. Y después me llegaron a hablar, oiga, me quedé sin batería. Ahí voy por una persona que se la presté hasta por allá bien lejos a echarla a andar. ¿Sí? Quitaba yo la batería de mi carro, se la ponía, la prendía con esa batería, se la quitaba y ponía la otra batería. Entonces nos acostumbramos así a medias cosas, a cosas sin arreglar. Amado, lo he intentado pero no puedo. ¿Alguien puede decir eso? Yo en algunas áreas lo he intentado pero no puedo. Estoy en Cristo, pero eso no ha cambiado, no está arreglado. He ido con el especialista, he ido a congresos, he ido a ministraciones, me han ministrado espiritualmente y aún, amado, ahí estoy. Amado, a través de la vida nosotros hemos ministrado a mucha gente. ¿Sí? Hemos echado fuera demonios, pero vemos después que ahí está el problema, no se ha ido, los demonios volvieron, no hay arreglo. Y como cristianos muchas veces nos sentimos frustrados, esto frustra, aún estando en Cristo. Pues si estoy en Cristo, ¿por qué no cambia? ¿Por qué no viene el Señor con la varita mágica y me cambia? Me arregla el asunto, porque no es así, ¿verdad? Frustrados. Porque encontramos barreras, hay barreras que no nos han dejado, que parecen infranqueables. Ya llegamos siendo cristianos a un punto de decir, yo recuerdo a un hombre que tenía pues una debilidad, decía él, un pecado, y se le ministró varias veces y siempre volvía al mismo pecado. Hasta que él se cansó y iba de iglesia en iglesia, amado. Iba a eventos donde se le ministraba, iglesias grandes, iglesias pequeñas, donde quiera. Y yo no sé si él haya cambiado. Yo lo he visto por ahí y tengo la percepción de que siguen lo mismo. Entonces, amado, algo no está bien. Barreras que parecen infranqueables. Y aún que se nos ha aconsejado, enseñado, ministrado, no vemos resultados. Sigo volviendo a lo mismo, al mismo estancamiento y a la misma frustración. ¿Sí? ¿Por qué no me ayudas a orar? Padre, ayúdanos en esta mañana, háblanos. Amado, quita todas las lagañas de nuestros ojos, la incapacidad de poder ver la salida, amado, de poder encontrarnos contigo de verdad. Que podamos, amado, tener un encuentro como lo tuvo Jacob, que fue cambiado, que fue transformado después de muchas veces, amado, de recibir, amado, palabra, enseñanza, una herencia, amado, y aún él seguía siendo lo que era hasta que se encontró contigo. Que esto nos pueda pasar a nosotros. Estamos cansados, estamos frustrados, Señor, lo hemos intentado, pero nada ha pasado, Señor. Te pedimos ayuda en esta hora, Padre, tu poder sobrenatural. Haz descender tu poder sobre los que estamos aquí, sobre los que nos ven, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Acompáñame al Evangelio de Juan. Estos versos ya los hemos tratado alguna vez, pero yo quiero ponerlos también ahora. Juan 5.
del verso 5 al 8, dice, es Jesús caminando, es Jesús hablándole a la gente, liberando a los cautivos, y llega a la fuente de Betesda, donde está aquel paralítico, ¿sí? Y dice que había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. 38 años, amado, buscando una solución. Cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba ya mucho tiempo así. Le dijo, fíjate la pregunta, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? El enfermo le respondió, Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Mientras yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Entonces yo quiero que veas este cuadro, amado, en base a lo que estamos hablando. 38 años, ¿cuántos intentos hizo tal vez este hombre de médicos, de personas santas que oraran por él, que le ministraran, no sé, brujos, hechiceros, a veces hemos visto de todo. Y el problema, la situación, ahí está, ahí sigue. Y no solo él, dice que había muchos enfermos en aquel estanque. ¿Qué es un estanque? Algo estancado. Y ahí estaba mucha gente totalmente estancada. Ahí estaban muchas personas, amado, que no avanzaban, que no había cambio. Pero este estaba peor. Este tenía barreras aún dentro del estancamiento de todos los demás. Él estaba aún más estancado porque decía, yo no tengo quien me ayude. Tal vez los otros que estaban estancados, de repente alguien vino a tratarles de ayudar, algún pariente, algún amigo, porque decían que de vez en cuando un ángel descendía y movía las aguas y el primero que entrara era sanado. Entonces, yo creo que el interés de aquellos por salir de su estancamiento, de salir del estanque de Betesda, de salir de aquellos males, pues se traían a alguien, le pagaban a alguien, le decían a alguien, ayúdame cuando venga el ángel y se mueva, llévame rápido para ser el primero. Sí, era una esperanza muy lejana, pero este hombre, amado, estaba en una situación totalmente más difícil, peor, porque él le dijo al Señor, yo no tengo quien me lleve, yo no tengo quien me ayude. Yo no tengo quien me eche la mano. Sí, y a veces, amado, en nuestra vida sentimos eso. Lo hemos intentado todo, que ya nadie nos echa la mano, que ya nadie se preocupa, porque dicen, pues tú ahí estás estancado y se te ha ayudado por muchas veces y no haces nada y no cambia nada y no hay ningún resultado. Y este hombre estaba en esa situación. El enfermo respondió, Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Mientras yo voy, otros descienden antes que yo. No tengo esperanza. Nada pasa. Ni siquiera tengo la esperanza de que un día venga alguien y me ayude. ¿Y qué tal si gano? Pero él había perdido la esperanza. ¿Cómo está tu vida? ¿Qué tanto has perdido la esperanza de que algo pueda cambiar, de que tú puedas lograr una victoria, de que tú puedas llegar y algo suceda y dé un giro y dejes de estar estancado en una situación, en un problema de tu existencia, de tu vida, que tú sabes que es un freno, que eso, amado, no es bueno para ti, para tu familia, para la gente, para tu propia vida. Estamos estancados. ¿Quieres ser sano?, le dijo el Señor. ¿Quieres de verdad ser sano? Y ahí empieza, amado, a despertar en él otra vez la esperanza. Por mucho tiempo él dijo, no tengo a nadie, no tengo quien me ayude, pero aquí llegaba una voz de esperanza. ¿Quieres ser sano? ¿A poco se puede? No, Señor, es que yo no tengo. Pero tú quieres ser sano. Esto despertó en él un interés de querer romper esas ataduras, esas cadenas, esos muros, amado. Y nosotros, amado, estamos a veces en situaciones aquí, pero está esa pregunta del Señor hoy para ti. ¿Quieres ser sano?
Y el enfermo respondió lo que dijimos: no tengo, yo no. Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y anda. Levántate. Sí, esto es un asunto entre Jesús y tú. Jesús delante de ti: ¿quieres ser sano? Levántate. Porque Él está, antes no estaba. Pero si tú te agarras de Jesús, puedes, amado, tomarte de su mano y levantarte. ¿Quieres ser sano? ¿Qué tanto queremos en realidad ser sanos? Y entonces poder levantarnos. Es un deseo. ¿Sí? Es un deseo. Muchos prefieren acomodarse en el estanque y en el estancamiento. Pues es que no puedo, pues es que no puedo y no puedo y no puedo. Y ahí te quedas en el estanque. Y ahí te quedas estancado, estacionado. Amados, somos conscientes de nuestro pecado y de nuestra incapacidad en la medida que nos acercamos a Dios. A veces ya te acostumbraste y dices: pues así es y así será. Pero si tú empiezas a acercarte a Dios, vas a empezar a ser incomodado y va a volver a resurgir un deseo. ¿Quieres ser sano? Esto te va a incomodar. En la medida que Jesús se acercó, incomodó a este hombre de su estancamiento. Amado, y hoy Dios te pregunta: ¿quieres ser sano? ¿Quieres romper ataduras? Se está acercando el Señor a ti. Esta es una oportunidad. Pero alejados de Jesús, aún podemos pensar que somos buenos y que estamos bien. Lejos de Dios estamos engañados y no hay esperanza, no hay sanidad, amado. Y vas a gastar, amado, todas tus fuerzas, tus oportunidades, y al final te vas a quedar sin ninguna. Como cuando tenemos la cajita de cerillos, ¿verdad? Y vas a la cabaña y prendes una y hace mucho frío y está lloviendo y al final te queda un solo cerillo. Y dices: wow, y si me acabo ¿qué va a pasar? Jesús es la última oportunidad que tenemos, amado. Este hombre ya no tenía oportunidad, no tenía quién, porque había quemado todas sus oportunidades, porque había quemado todas las ayudas, todas las supuestas soluciones. Había una solución extrema. ¿Quieres ser sano? Está Jesús, pero tienes que levantarte. Levántate. Pelea. La semana pasada hablamos de no evadas la pelea. Entonces vemos a este hombre, amado, que estaba engañado, estaba cómodo en el estancamiento, en el estanque. Todos los días llegaba él arrastrándose tal vez al estanque, se metía en su rincón y ya ni siquiera trataba de estar en los primeros lugares. ¿Por qué? Porque siempre le ganaban y porque no había quien le ayudara. Él ya estaba cómodo, estancado en el estanque de Betesda. Y a veces nuestra vida es eso: comodidad en el estancamiento, en un estanque donde no podemos hacer nada. Tenemos que salir de ahí. Tenemos que tomar, amado, nuestra cama, ¿sí? Levantarnos y salir, porque Jesús está, porque esta es palabra de Dios, porque Jesús se mueve en su palabra, pero es que tú quieras, es que tú lo decidas. Lo he intentado, pero no puedo. Eso es lo que muchas veces decimos. Primera de Juan, capítulo 1, versos 5 al 9, vamos a leer ahí. Dice: este es el mensaje que hemos oído de Él. Amado, este es el mensaje. Este hombre oyó el mensaje. Jesús le dijo: levántate, y él se levantó. Él decidió, él determinó. Yo creo que le dolían los huesos. Yo creo que, amado, lo había intentado, pero hoy era una ocasión especial. Fue contra todo dolor, contra toda inercia contraria, y lo hizo. Y dice aquí en Primera de Juan: este es el mensaje que hemos oído de Él. Tú lo has oído y te lo anunciamos. Dios es luz, no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Muchas veces andamos en tinieblas, amado. Por eso no podemos levantarnos. Es tiempo de tomarnos de Jesús. Él es la luz. No practicamos la verdad. Estamos cómodos en el engaño. Estamos cómodos ahí, amado, en el estanque.
Dice, pero si andamos en luz, que esto es levantarnos en Jesús, pero si andamos en luz es pelear la batalla con la palabra de Dios en la mano, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Cosas que no puedes dejar, amado. Cristo vino a morir para que con su sangre se puedan ir esas cosas que no podemos dejar. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Amado, acércate a Jesús y Él te va a hacer ver tu realidad y te va a hacer ver que necesitas ir con el especialista o que tal vez necesitas hacer cambios muy radicales, muy que tú no habías pensado. Pero te lo vuelvo a decir, a grandes males, grandes remedios. La comunión real, sincera con Dios, nos llena de luz. Empieza a ver algo nuevo, empieza a suceder algo, empieza a venir una fuerza, empieza a volver a despertarse la esperanza que ya habías perdido. Es que ya lo intenté muchas veces, pero en esta ocasión, amado, puede ser la verdadera. Solo tienes que levantarte. Nos llena Jesús de la verdad, nos llena de fuerza para ser transformados. Yo ya no quiero, amado, vivir así. Yo ya no quiero estar así. Sí, te di un ejemplo muy sencillo. Yo ya no quiero mi camioneta así. Claro, tu vida no es una camioneta. Yo ya no quiero mi vida así. Cuando yo me convertí, amado, yo era gerente de un bar. Y empecé a ir a la iglesia y yo todavía seguía tomando. Luego de repente sí iba, de repente no iba. Y así estuve como por un año. Hasta que un día, lo recuerdo bien, en el lugar donde yo trabajaba, era un día que yo llegaba primero, yo era el gerente. Me puse detrás del escenario y me vino una convicción de pecado tan fuerte que caí de rodillas y le dije, Señor, no puedo seguir así. Señor, cámbiame, si tú no me ayudas, yo no puedo. Y algo pasó, amado. Algo pasó, porque después en la iglesia donde yo iba se hizo una búsqueda de 30 o 40 días, no recuerdo, que estábamos yendo todos los días a la iglesia. Y empecé yo a ir todos los días a la iglesia cuando yo aparecía por ahí de vez en cuando. Todos los días empecé yo a ir a la iglesia. Y ya de ahí me iba al trabajo porque yo entraba a trabajar en la noche. Y después de eso subimos al cerro de Quinceo a orar allá. Después de los 30 o 40 días, ya no recuerdo. Ahí vamos todos. Y yo no era parte de la congregación, yo nada más iba a ver y a criticar, ahí sin criticar, me quedaba callado, pero todo lo veía. Y empecé a cambiar, algo cambió, amado. Algo sucedió en mi vida, empecé a ayudar, empecé a estar, empecé a servir, empecé a ser parte, al grado de que después ya no me dejaron ir de ahí, porque hacía tantas cosas. Pero ¿qué pasó, amado? Ya no quería ser el mismo. Dejé ese trabajo, ¿sí? Empecé a servir al Señor. Pero son decisiones, yo no podía seguir igual. Yo era un alcohólico, tomaba todos los días, tenía mi propia cantina en la casa y allá en el trabajo era un bar. ¿Te imaginas mi vida? ¿Te imaginas mi necesidad? Yo les he dicho aquí, viernes, sábado y domingo se me hacía agua a la boca y entre semana pues me la pasaba curándome, la verdad. Pero nadie se daba cuenta, solo mi esposa, solo mi hija mayor, eran los que se daban cuenta. Así vivía, hasta que tuve un encuentro con Jesús detrás de ese escenario, doblé mis rodillas y le dije, yo ya no quiero vivir así, ya no quiero ser el mismo, ayúdame. Levántate, me levanté, empecé a ir a la iglesia, me empezaron a ministrar, a ayudar. Todo cambió, amado. Entonces yo quiero animarte a eso. ¿Quieres ser sano? Encuéntrate con el Señor.
Jacob no pudo cambiar hasta que se encontró y peleó con el Señor. O puedes ir a un psicólogo, si tú crees que eso funciona, pero el psicólogo no puede entrar a lo profundo de tu corazón. Va a haber un cambio de conducta, pero no un cambio de corazón. Yo quiero un cambio de corazón. Sí, que cambie mi espíritu. Entonces una comunión real, sincera, pero esto no es fácil. Pero tú puedes estar del otro lado, amado. Tú puedes ganar esa batalla y un día estar del otro lado por la obra de Cristo. Acompáñame a Romanos. Vamos a Romanos. Aquí hay una historia de alguien que está del otro lado, pero que al principio no podía, que al principio, como tú y como yo, batalló y llegó a puntos de decir, no puedo, Señor. Pero el encuentro con Jesús lo cambió. Romanos 7, verso 21. Es el apóstol Pablo el que escribe esto. Dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. O sea, yo quiero hacer el bien, lo que es correcto, pero no puedo porque hay una ley que me gobierna. Y lo he intentado, pero otra vez vuelvo para atrás. Parece que ya a veces ahí voy, que ya están bien las luces como de la camioneta y otra vez ya están prendidas. ¿Sí? Ya avancé algo y en un descuido ya estoy otra vez atrás, ya estoy otra vez derrotado. Y dice Pablo esto, así que queriendo yo, ¿cuántas veces has querido, amado? Hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Pues según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, sí quiero hacer las cosas de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿A qué punto llega Pablo a decir, miserable de mí? Como el que estaba allí en la fuente de Betesda, miserable de mí, nadie me puede ayudar, no tengo quien me ayude. No sé qué hacer, miserable de mí. Estamos viendo de este lado en el estancamiento, en el estanque de Betesda. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Qué dijo el de Betesda? No tengo quien me ayude. Y Pablo está diciendo aquí, ¿quién me librará? Ya lo han intentado muchos. Ya he ido con aquel misionero, con aquella iglesia. Ya fui al retiro que hace una gran iglesia. Y nada pasa. Ahí sigo donde mismo. Miserable de mí. ¿Qué es miseria? Miseria es cuando ya agotaste todo. Y no hay solución. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Amado, pero Pablo está escribiendo esto, recordando su pasado, recordando cosas que él mismo pasó, Pablo, amado, pero él ya está del otro lado cuando escribió esto y aquí mismo está diciendo la solución. Él, amado, lo expone, que él estuvo como tú y como yo muchas veces, que no podía, que no lo lograba, que lo intentaba, que lo deseaba, que lo anhelaba, pero no podía lograrlo. Pero el punto de estar del otro lado, él dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Mi carne quiere irse al pecado, pero doy gracias a Dios por Jesucristo, porque ahora sirvo, ¿sí?, con la mente, con el espíritu. ¿Y qué dice la Biblia? Solo con el espíritu puedo hacer morir la carne. Antes yo no podía, la carne me ganaba, pero ahora tengo, amado, el balance a mi favor, en la báscula, en la balanza, amado, que hace que la carne se someta, se sujete. Y dice, gracias doy a Dios por Jesucristo. Pablo está hablando del otro lado, él logró vencer, amado, esa fuerza que le impedía hacer lo bueno, hacer lo correcto. Es en Jesús. Es donde ganamos la batalla, amado. Y tú y yo la podemos ganar. Tú y yo podemos salir del estanque de Betesda. Tú y yo podemos, amado, salir de la cueva.
Pero tienes que agarrarte de verdad de Jesús. Porque a veces hemos venido y nos vamos. Yo antes de llevar la camioneta con este hombre, la había llevado con un eléctrico. También me le echó a andar las luces de atrás. Duró 2, 3 días y otra vez apagado. Ahí voy otra vez y me hizo el cuento de que iba a cambiar todas las líneas y me cobró y ahí estaba otra vez. Hasta que fui con este hombre que es más minucioso y buscó más y me hizo ver una realidad y me puso el panorama. Solo Jesús puede ponerte el panorama de tu vida. Nadie más, amado. Y va a buscar soluciones contigo. Y aún te va a dar la fuerza para tomar decisiones muy radicales en tu vida. A veces no hacemos cosas porque decimos, es que hay tanto en juego. Hay veces que Dios te dice, quita todo. ¿Qué le dijo aquel joven rico? Que le dijo, yo quiero seguirte. Ah, sí, ve y vende todo lo que tienes. Pero esa es una decisión muy radical. Pues esa es la que te sirve a ti. Cada uno tenemos diferentes situaciones. Pero Jesús le planteó una decisión radical que era la verdadera solución de su problema. Y mientras no tomara esa decisión, ¿qué dijo Jesús? Qué difícil es. Qué difícil es. A veces tenemos que tomar decisiones muy radicales, amado. Cuando yo dejé ese trabajo, yo ganaba muy bien y me quedé sin trabajo. Aparte que tenía problemas legales y necesitaba el dinero, pero tomé la decisión radical de salir de ahí. Me fui de pintor un tiempo y andaba de chalán de un pintor que estaba en la iglesia, ¿sí? Y en las noches me iba a trabajar a la iglesia. Después anduve de chofer en una fábrica de plásticos. Cuando yo era un gerente, yo tenía un nivel de gerencia de ventas. Pero fueron decisiones radicales, amado. Si yo no hago esto, amado, yo hubiera seguido en el alcohol y en el pecado. Porque ahí se enreda uno en muchas situaciones. Pero la decisión radical fue dejar todo. Y mi esposa siempre me apoyó. Gracias a Dios. Nunca me dijo esto, lo otro. Ella tenía una estética y trabajaba duro y me apoyó y sacamos adelante todo. Pero necesitamos decisiones radicales a veces. Cuando ya todo está tan desgastado que ni el mismo especialista lo puede arreglar. Con Cristo, en Cristo, lo puedes lograr. Con Cristo, en Cristo, ¿sí? Lo puedo lograr. Entonces, amado, ¿cuánto lo has intentado? Tal vez mucho, pero tienes que levantarte. Vamos a seguir adelante en Jeremías 18. Fácil no es, nunca fue fácil, esta vida no es fácil. Jeremías 18, verso 1 al 4, dice, palabra de Jehová, que vino a Jeremías diciendo, levántate y desciende a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Descendí a casa del alfarero y hallé que él estaba trabajando en el torno, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en sus manos, pero él volvió a hacer otra vasija según le pareció mejor hacerla. Nos hemos echado a perder y estando en las manos del alfarero. Está diciendo Dios y está hablando del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, que se echó a perder en sus manos. ¿Cuántas veces nos hemos echado a perder? Estando en las manos de Dios, siendo creyentes, siendo cristianos, siendo pueblo de Dios, amado, nos hemos echado a perder. ¿Por qué? Porque es una tendencia natural. Si nosotros no nos agarramos bien de Dios, nos vamos a echar a perder. Pero es que mira, voy a la iglesia, es que mira, leo la Biblia, pero si no estás bien afianzado en el Señor, te vas a echar a perder. Pero estoy en sus manos, sí. Dice, entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer con vosotros como este alfarero, casa de Israel? Entonces, dice que volvió a hacer otra vasija de la que se echó a perder según le pareció. Y dice Dios, ¿no puedo yo hacer lo mismo contigo? ¿Cuántas veces te has echado a perder? Yo puedo, amado, hacer como el alfarero. Yo puedo rehacer de ti una buena vasija. Pero es que ya me he echado a perder muchas veces.
Yo lo puedo hacer, dice el Señor. ¿No podré yo hacer con vosotros como este alfarero, casa de Israel, dice Jehová? Como el barro en manos del alfarero, así sois vosotros en mis manos, casa de Israel, en mis manos. Pero el problema es que nos echamos a perder y no vamos a las manos del alfarero. El asunto es que como en mi camioneta se desgastan las piezas y no vamos con el especialista que puede hacer un cambio. No vamos. Ahí estamos echados a perder, ahí estamos estacionados, ahí estamos, amado, estancados como aquel hombre en el estanque de Betesda. Necesitamos un cambio. Tú y yo necesitamos ir de verdad a Jesús, tomarnos de Él. Como el barro en manos del alfarero, así sois vosotros en mis manos, casa de Israel. En un instante hablaré contra naciones y contra reinos para arrancar, derribar y destruir. Fíjate, está diciendo, aún yo puedo cambiar una nación que se ha echado a perder, pero que viniera a mí. Nuestra nación se ha echado a perder. Mira cómo hay muerte, mira cómo hay idolatría, mira cómo hay hechicería. Pero dice Dios, en un momento, en un instante, yo puedo cambiar su nación, mucho más tu vida. Pero el asunto es que nos echamos a perder y no vamos a las manos del alfarero. ¿Sí? ¿Qué decimos? Pues no hay quien me ayude, yo no puedo, yo no sirvo. Dice, pero si esas naciones se convierten de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante, otra vez dice, hablaré de esas naciones y de esos reinos para edificar y para plantar. Pero si hacen lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerles. Muchas veces nos dicen, ve a Dios, busca a Dios. Decimos, eso no funciona. Pues ¿cómo va a funcionar si tú no has ido realmente a las manos del alfarero? No hemos ido, amado, realmente a las manos del alfarero. Mucha gente va a una religión, llámese como se llame, a una religión cristiana. Eso no es ir a manos del alfarero. Tienes que tomarte de Él, tienes que pelear con Él, tienes que permitir que Él descoyuntuye tu cadera, ¿sí? Descoyunte tu cadera. Tienes que, amado, rendirte a Él, clamar a Él, decirle, no te voy a soltar hasta que no me bendigas. Pero queremos que Él, amado, haga otra vasija, pero de lejos no se puede. Dice, ahora pues habla a todo hombre de Judá y a los habitantes de Jerusalén diciendo, esto ha dicho Jehová, yo dispongo el mal contra vosotros y contra vosotros trazo planes. Conviértase ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Pero dirán, es inútil, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. No vamos a ir al alfarero. Ya fuimos y no pasó nada. Sí, estabas en su mano, pero tú te echaste a perder. Pero Él puede volver a hacerlo, si tú lo permites, si tú lo dejas. ¿Y qué decimos? Es inútil. No tengo quien me ayude. No funciona. Oye, te vamos a ministrar. ¿Para qué? Ya me ministraron y no pasó nada. Y no pasa nada, ¿eh? Por tanto, así dice Jehová, preguntad ahora a las naciones, ¿quién ha oído cosa semejante? Algo horrible ha hecho la Virgen de Israel. Hablaba del pueblo de Dios. Faltará la nieve de las rocas de las montañas del Líbano, faltarán las aguas frías que fluyen de lejanas tierras, pues mi pueblo me ha olvidado, quemando incienso a lo que es vanidad. Ha tropezado en sus caminos, en las sendas antiguas, para caminar por senderos y no por un camino bien dispuesto. Han convertido su tierra en desolación, en objeto de burla perpetua. Todo aquel que pase por ella se asombrará y meneará la cabeza. Este es el fin de aquellos que no nos dejamos tratar en las manos del alfarero. Delante del enemigo
Los esparciré como viento del este, en el día de su perdición les mostraré las espaldas y no el rostro. Dios va a voltear las espaldas, amado. Entonces estamos en un tiempo de oportunidad. Estamos en un tiempo, amado, donde tenemos que reaccionar. Dice Dios, no podré yo, pero te alejas de mí. Palabra profética está hablando Dios a través de Jeremías, amado, a su pueblo en esta escritura. No te alejes de mí. Ven a la casa del alfarero. Dios quiere hablarte ahí, Dios quiere transformarte ahí. Pero métete de verdad. Nos echamos a perder y Él vuelve a querer hacernos. Pero es cerca de Él. Arranca y derriba todo lo que te estorba, amado. Conviértete de tus malos caminos. A veces, en lugar de convertirnos y volvernos, nos vendemos al mal, nos vendemos al pecado, nos deslizamos en la maldad. Dice Dios, en un instante yo puedo edificar de nuevo tu vida, en un instante. Pero depende de tu decisión, de que quieras salir del estancamiento. Pero muchos decidieron hacer lo malo. Decir, ¿sabes qué? He hecho tu verdad sobre mis espaldas. Y terminamos diciendo, es en vano, porque en pos de mis ídolos iremos, en pos de mis ideas, en pos de lo que dice la gente, en pos de vivir mi vida, en pos de eso me voy a ir. Esos son los ídolos de muchos que antes eran cristianos y que se echaron a perder y que dijeron, ya lo intenté y no puedo, al final terminan, amado, haciendo lo que hace la gente del mundo y peor. No caigas ahí, no caigas ahí, porque no solo caerás tú, caerá tu familia. Vamos a terminar. Mateo 21. Llévate esto, amado, con mucho amor te lo digo, sí podemos, todavía hay oportunidad de salir, de romper esas cadenas, esas ataduras, todo aquello que nos frena, que no nos deja avanzar, de levantarnos, de salir del estanque de Betesda, de ver la mano de Jesús que está ahí, de, amado, reavivar nuestra fe al oírle a Él decir, ¿quieres ser sano? Yo puedo sanarte. Mateo 21, 42. Dice así, Jesús les preguntó, ¿nunca leíste en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto, os digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y fíjate esto, amado, el que caiga sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella caiga será desmenuzado. Wow, son las dos opciones o las dos respuestas que damos. O caes sobre esta piedra que es Jesús, vas a ser quebrantado por Él. Pero si la piedra cae sobre ti en juicio, vas a ser desmenuzado. Yo quiero, amado, caer sobre la piedra de rodillas que es Jesús y que Él me quebrante. No quiero que Él me desmenuce, amado. ¿Qué quieres tú? Este es tiempo de oportunidad de caer para que Él nos quebrante, para que Él nos lave, Él nos limpie, para, amado, que Él nos cambie, nos saque del estancamiento. Porque la otra es que Él caiga sobre ti y te desmenuce, ya no hay oportunidad. Desmenuzado ya no hay oportunidad. Quebrantado hay oportunidad. Amado, ¿por qué no nos ponemos de pie? Ayúdame, vamos a clamar a Dios. ¿Por qué no le dices al Señor? Tú sabes mi batallar.